¿Qué haces aquí? Ayer no estabas invitada. Mi futura nuera, en medio de la boda que yo había pagado, me espetó con el rostro contraído por una fría ira. Yo solo respondí con una sonrisa que ocultaba no solo el dolor de la traición, sino también el placer de la victoria. Me iré, pero antes tienes que conocer a mi invitado especial, un viejo amigo tuyo. Cuando vio quién había venido, sus ojos se abrieron con horror y se derrumbó de rodillas. La venganza de la justicia acababa de comenzar. Antes de empezar, no olvides dejar tus comentarios si me gusta. La pesada puerta de roble del penthouse se cerró con un chasquido sordo, ahogando el murmullo nocturno del tráfico de Polanco. Dejé mi copa de brandy sobre la mesa de caoba. El noticiero financiero de la televisión era solo un ruido de fondo. Mateo no entró corriendo. Avanzó con una rigidez inusual, su espalda perfectamente recta, como si ensayara un papel. A su lado, Sofía Vega se deslizaba con la gracia de una pantera, sus ojos oscuros fijos en mí, evaluando cada detalle de mi reacción antes de que ocurriera. «Mamá», dijo Mateo, su voz un poco más formal de lo necesario. «Hay algo que debemos decirte. Sofía y yo nos vamos a casar». No hubo un gesto brusco ni una mano extendida como un arma. En cambio, mientras Mateo hablaba, Sofía levantó su copa de vino tinto. El movimiento fue deliberado, casi una coreografía, permitiendo que la luz del candelabro golpeara el diamante en su dedo anular. La piedra no arrojó arcoíris. Absorbió la luz. Un pozo de riqueza y promesas silenciosas. «Felicidades, mi amor», respondí, mi voz controlada, neutral. «¿Cuándo ocurrió?» «Anoche, en el Pujol», dijo Mateo. Su tono era a la vez desafiante y expectante. Sofía se quitó el abrigo de diseñador con un movimiento fluido, dejándolo caer sobre un sillón de piel. «Sé lo que estás pensando», continuó él, antes de que pudiera Pouache hablar. «¿Ah, sí? ¿Qué estoy pensando, Mateo? Que ella no es suficiente, que me estoy precipitando, que debería esperar, conocerla mejor. Todo ese discurso de siempre». Caminó hacia el inmenso ventanal que mostraba las luces de la Ciudad de México. «Tengo 30 años, mamá. Sé tomar mis propias decisiones». Estudié su rostro. La sonrisa forzada, la forma en que sus dedos jugueteaban con el reloj que le regaló su padre. En 40 años negociando con los tiburones más grandes del país, había aprendido a leer a las personas. Y los que hablaban con más prisa y más alto, usualmente tenían el imperio más frágil que ocultar. ¿Han fijado una fecha? El 15 de noviembre. Tenemos 2 meses para organizarlo todo. Se sentó en el borde de un sofá, listo para saltar a la defensiva. Sofía quiere algo memorable. Con clase. Una boda que sea una declaración de principios. 2 meses es poco tiempo para... «No queremos esperar», me interrumpió, las palabras brotando con urgencia. «¿Para qué? Cuando lo sabes, lo sabes. ¿No es lo que siempre decías de papá?» La comparación con Arturo me dolió. Tu padre y yo nos cortejamos durante 3 años antes de comprometernos, pensé. Pero decirlo solo encendería una guerra inútil. ¿Dónde piensan celebrarlo? En la hacienda de San Antonio, en Cuernavaca. Sofía tiene contactos allí.
Ella acarició la tela de su vestido, evitando mi mirada directamente. «Será magnífico. 300 invitados. 300 invitados. En esa hacienda». Hice un cálculo mental rápido, y el resultado fue un número con demasiados ceros. Eso suena considerable. Costará alrededor de 3 millones de pesos. Quizás un poco más, dijo Mateo, finalmente mirándome a los ojos, con la barbilla en alto, listo para la confrontación. Sé que es mucho, pero es mi boda, mamá. La única. Quiero que sea perfecta. Ahí estaba, la verdadera razón de esta visita ensayada, de la actitud defensiva, del cronograma imposible. Sofía quería una boda de la alta sociedad y esperaban que la matriarca de los reyes firmara el cheque. Prometiste que me ayudarías cuando llegara el momento. Se lo prometiste a papá antes de que muriera. Su voz se quebró ligeramente. No me digas que vas a retractarte ahora. Tenía razón. Se lo había prometido a Sir Arturo. Pero Arturo habría pasado meses investigando a Sofía, haciendo las preguntas correctas, asegurándose de que era digna de nuestro hijo. Arturo habría visto a través de su encanto en menos de 5 minutos. Por supuesto que ayudaré. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Pero tal vez deberíamos discutir los detalles financieros. Gracias. Sofía se levantó y me dio un beso en la mejilla, un gesto tan rápido y frío que me dio un escalofrío. Mateo estará muy emocionado. El dinero lo tenía preocupado, intentando ver cómo hacerlo funcionar con el presupuesto de su nueva galería de arte. Otra bandera roja. ¿Qué clase de mujer empuja a un hombre a un gasto que no puede afrontar? Quizás debería llevar a Sofía a comer, sugerí, para conocer mejor a mi futura nuera. Sería fantástico, dijo Mateo, su alivio palpable. Ha estado deseando hablar contigo sobre sus ideas de inversión. Respeta enormemente a empresarias de tu calibre. Sofía tomó su abrigo, repentinamente ansiosa por irse. Debo ir a darle a mis socios las buenas noticias sobre el presupuesto. Estaba en la puerta antes de que pudiera levantarme. Mateo, espera. Te quiero, mamá. Gracias por entender. La pesada puerta se cerró con un suave clic, dejándome sola con el zumbido del aire acondicionado y el eco de sus voces. Miré la puerta cerrada durante un largo rato. El penthouse se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío. 3 millones de pesos para una boda con una mujer que apenas conocía, para un hijo que se había convertido en un extraño. Apagué la televisión y llevé mi Copa-Cola a la cocina. La casa se sentía diferente, cargada de tensiones no dichas y conversaciones a medias. Enjuagué la copa, realizando los movimientos de mi rutina nocturna, mientras mi mente repetía cada palabra, cada gesto defensivo. La cocina olía levemente al guiso que había calentado para la cena, una receta de Arturo, aunque nunca logré dominar su técnica con las especias. Limpié las encimeras de granito, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mis pensamientos se arremolinaban. Caminé hacia mi estudio, atraída por un impulso que no podía nombrar. La habitación contenía 40 años de vida acumulada, premios de la industria acumulando polvo, álbumes de fotos que Arturo había organizado con precisión militar. Saqué uno del estante.
Las fotos contaban una historia diferente a la de esta noche. Mateo a los 5 años, riendo sobre los hombros de su padre en Xochimilco. A los 10, mostrando con orgullo su maqueta de Teotihuacán. Su graduación, con lágrimas en los ojos mientras nos abrazabas a ambos. Cuando se había vuelto tan frágil, tan rápido para asumir que lo desaprobaba. O tal vez sí lo desaprobaba. Sofía Vega había ya entrado en nuestras vidas hacía 6 meses con sus vestidos de alta costura y su vaga charla sobre activos de arte de alto rendimiento. Mencionaba inversionistas de los que nunca había oído hablar y usaba palabras de moda que no significaban nada. Pero los ojos de Mateo brillaban cuando ella hablaba, como si presenciara un genio en lugar de una actuación. Ojeé hasta la foto favorita de Arturo, los 3 en la graduación de Mateo. Nos veíamos tan completos entonces, tan seguros del futuro. Arturo ya no estaba desde hacía 2 años, pero su ausencia todavía me tomaba por sorpresa. Él habría sabido cómo manejar esta conversación. Él habría hecho las preguntas difíciles, sin activar las defensas de Mateo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Mateo. Sofía dice que cena mañana a las 8, en Quintonil. Miré el mensaje antes de responder. Será un placer. Quizás estaba siendo injusta. Quizás mis instintos protectores nublaban mi juicio. Quizás Sofía Vega era exactamente lo que parecía. Una joven galerista enamorada de mi hijo. La boda extravagante, el encanto prestado. Quizás eran coincidencias. Mañana por la noche, le daría a Sofía Vega el beneficio de la duda. Le preguntaría sobre su negocio, sus planes, sus intenciones. Sería la suegra que ella ya esperaba, no la desconfiada mujer de negocios en la que me había convertido. El reloj de la sala dio las 10:30. Era hora de dormir, aunque dudaba que el sueño llegara fácil. Apagué las luces del estudio y subí las escaleras, ya planeando los temas de conversación para la cena de mañana. Si Sofía iba a ser familia, encontraría la manera de que funcionara. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustando el pañuelo de seda en mi cuello por 3ª vez. Había sido el favorito de Arturo. Esta noche se sentía lo suficientemente importante para llevarlo. Las 7:15. Había planeado llegar exactamente a tiempo. Quintonil era la elección de Sofía, un lugar que encarnaba la nueva sofisticación de la Ciudad de México, un lugar donde una sola comida costaba más de lo que yo gastaba en la despensa de una semana. Pero si esta era la forma de Sofía de impresionarme, seguiría el juego. Revisé mi portafolio. Tarjetas de crédito sin límite, algo de efectivo y mis tarjetas de presentación, por si la conversación se desviaba hacia el terreno de los negocios. Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos de Mateo desde la confirmación de la cena, ni cambios de último minuto, ni textos ansiosos pidiéndome que fuera amable con Sofía. Quizás confiaba en que todo saldría bien, o quizás simplemente confiaba en que Sofía sabía cómo manejar cualquier situación. Mi chofer, Ramiro, navegaba por el denso tráfico del periférico. El trayecto tomaría 40 minutos. Yo repasaba mentalmente mis preguntas, no sobre sus vagas inversiones en arte disruptivo, sino sobre detalles, flujos de ingresos, base de clientes,
Proyecciones de crecimiento. Las preguntas que revelan si alguien realmente entiende su propio negocio. El atardecer se filtraba entre los jacarandas de la Fes Avenida Reforma. Arturo habría amado planear una boda. Habría vuelto loco a Mateo con degustaciones de menús y arreglos florales, pero de la mejor manera posible. Él habría encontrado un terreno común con Sofía, o más probablemente, habría detectado la farsa y la habría desmantelado con una sola pregunta afilada. Yo no era Arturo, pero esta noche podía intentar canalizar su calma estratégica. Llegar unos minutos antes me daría la oportunidad de observar a Sofía interactuar con el personal del restaurante. La forma en que una persona trata a los que le sirven te dice todo sobre su carácter. La silueta de la ciudad se extendía ante mí. Una mezcla de torres de cristal y cúpulas coloniales reflejando el sol poniente. Este era el elemento de Sofía. Restaurantes caros, sofisticación urbana, el tipo de vida que viene con el dinero y la ambición. Quizás eso era lo que atraía a Mateo. Después de crecer en la comodidad protegida de Coyoacán, la energía del centro financiero de la ciudad probablemente se sentía emocionante, llena de posibilidades. Revisé mi apariencia una última vez en el espejo retrovisor. Cabello cano perfectamente peinado, pañuelo de seda en su lugar, traje impecable. Parecía lo que era. Una mujer de negocios exitosa, lista para una negociación crucial. El aire de la noche olía a lluvia y asfalto. En 2 horas sabría si Sofía Vega era una oportunista o una amenaza existencial. Esta noche marcaría el tono de nuestra relación. Era hora de descubrir qué clase de mujer quería unirse a la familia Reyes. El maître de Quintonil me guió a través del salón principal hacia un reservado en la parte trasera. El suave murmullo de la conversación creaba una atmósfera de poder y exclusividad. Me erguí, lista para el esfuerzo que requería esta velada. La mesa, para 8, ya estaba ocupada a excepción de mi silla. Sofía se puso de pie a mi llegada, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Jasiel, qué honor», anunció a la mesa, su voz con el volumen justo para que todos escucharan. «Les presento a la matriarca, la leyenda detrás del Imperio Reyes. Los otros invitados, un joven político en ascenso, un crítico de arte influyente y una pareja de desarrolladores rivales. Se movieron incómodos en sus asientos. Mateo le lanzó a Sofía una mirada de advertencia, pero ella la ignoró por completo. «Sofía», extendí mi mano, decidida a mantener el control. «Gracias por organizar esto». Apretó mi mano con una firmeza sorprendente. «Por supuesto. Especialmente cuando se trata de una ocasión tan significativa». Tomé asiento, notando cómo Sofía se había posicionado en la cabecera de la mesa, como la anfitriona del evento. El sommelier sirvió un vino costoso mientras yo estudiaba los rostros a mi alrededor. Todos eran jugadores en el gran tablero de la ciudad, y Sofía los había convocado como su corte. «Así que, Jasiel», continuó Sofía reclinándose en su silla con una satisfacción evidente. «Mateo me dice que está disfrutando de un merecido retiro. Debe ser agradable tener tanto tiempo libre». «Me mantengo ocupada», respondí, mi voz nivelada y profesional. «¿Y qué hay de tus proyectos? Mateo mencionó que estás trabajando en algo innovador».
En varias cosas, en realidad. Hizo un gesto displicente con la mano. Son modelos de negocio complejos. Requieren una cierta visión de futuro con la que las generaciones anteriores a veces tienen dificultades para conectar. Mateo se tensó. Sofía no quiso... Quise decir exactamente lo que dije, cariño. La atención de Sofía nunca se apartó de mi rostro. Algunas personas se quedan atascadas en viejas formas de pensar. Ladrillos y cemento, inversiones tradicionales. Seguras, pero predecibles. La pareja de desarrolladores intercambió una mirada. El político estudiaba intensamente su copa de vino. Los enfoques tradicionales tienen sus méritos, repliqué con cuidado. Estabilidad, historiales probados, flujos de ingresos reales. ¿Flujos de ingresos? Sofía rió, un sonido sin humor. ¡Qué maravillosamente predecible! Dígame, Jasiel, ¿alguna vez tomó un riesgo real en su vida? ¿O simplemente construyó edificios como todos los demás? El calor subió por mi cuello, pero mantuve la compostura. Cada inversión implica un riesgo calculado. La clave es entender la diferencia entre oportunidad y especulación. Ha hablado como una verdadera conservadora. Sofía levantó su copa en un brindis burlón. Con razón, Mateo necesitaba a alguien con una visión de futuro real. El rostro de Mateo enrojeció. Sofía, por favor. Se supone que esto es una celebración. Y lo es. Estamos celebrando que Mateo se libera del pensamiento limitado. Se reclinó, disfrutando claramente del momento. Aunque supongo que deberíamos estar agradecidos por el apoyo financiero, incluso si viene con consejos anticuados. Apreté la mandíbula, pero forcé mi voz a permanecer firme. Estoy aquí porque me importa la felicidad de Mateo. Espero que podamos encontrar un terreno común. ¿Terreno común? Repitió Sofía la frase como si tuviera un sabor amargo. ¿Te refieres al terreno donde tú apruebas mis decisiones y yo finjo respetar tus opiniones? El mesero apareció con los platos, proporcionando una distracción momentánea. Pero Sofía no había terminado. Cortó su filete con una precisión teatral, el cuchillo raspando contra el plato. De hecho, Jasiel, he estado pensando en nuestra dinámica familiar a futuro. Quizás sean necesarios ciertos límites. La copa de vino de Sofía ya estaba medio vacía cuando llegó el plato principal. El alcohol había aflojado cualquier restricción que pudiera haber tenido, y sus ojos tenían un brillo depredador que me heló la piel. ¿Saben qué? Me he dado cuenta de algo esta noche, anunció Sofía, lo suficientemente alto como para atraer la atención de las mesas cercanas. Las cenas familiares funcionan mejor cuando cada uno conoce su lugar. El tenedor de Mateo se congeló a medio camino de su boca. Sofía, tal vez deberíamos... No, déjame terminar. Levantó una mano como si dirigiera una orquesta. Tu madre parece confundida sobre su papel en nuestro próximo matrimonio. Dejé mis cubiertos con cuidado, sintiendo la quietud familiar que precede a una negociación hostil. No estoy segura de entender. Oh, creo que sí. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador que de alguna manera se sentía más amenazante que un grito. Verás, hay algo que debemos aclarar sobre la boda. La mesa quedó en silencio. Hablamos de un evento muy
moderno, vanguardista, con una energía muy particular. Se enderezó, su voz volviendo a su volumen normal. Cada palabra un golpe calculado. Y por supuesto que queremos que estés ahí, Jasiel. Pero entendemos perfectamente si un evento tan enérgico y ruidoso fuera demasiado para ti. Por favor, no te sientas obligada. Tu comodidad es nuestra prioridad. Las palabras cayeron como hielo. Era un exilio, ejecutado con la precisión de un cirujano frente a testigos influyentes. Eso es inaceptable. La voz de Mateo se quebró por la conmoción y la ira. Sofía, no puedes. De hecho, puedo. La satisfacción de Sofía era palpable. Es nuestra boda, Mateo. Nosotros decidimos la atmósfera y quién encaja en ella. Sofía, detén esto ahora mismo. Las manos de Mateo temblaban mientras se inclinaba hacia ella. Estamos hablando de mi madre. Sí, tu madre. Sofía se volvió hacia mí, su sonrisa afilada como una navaja. Que ha estado cuestionando cada uno de mis movimientos desde el momento en que nos conocimos. La miré fijamente a través de la mesa, procesando la crueldad calculada del momento. Esto no fue un arrebato espontáneo. Fue una humillación planificada para establecer su dominio. Los otros invitados estaban congelados, con la mirada desviada, como si presenciaran un accidente. El político tenía la mano apretada sobre la boca. Uno de los desarrolladores estudiaba su copa de vino con una fascinación intensa. «Ya veo», dije en voz baja. Doblé mi servilleta de lino y la coloqué junto a mi plato con una precisión deliberada. «Gracias por aclarar la situación». «Mamá, por favor, no...» Mateo intentó levantarse, pero la mano de Sofía en su muñeca, un gesto que parecía delicado pero que tenía la fuerza del acero, lo detuvo. «Déjala ir, mi amor», susurró ella. Hay gente que simplemente no puede manejar la comunicación honesta. Me levanté lentamente, mis movimientos controlados a pesar de la furia que se acumulaba en mi pecho. 40 años de negociaciones hostiles me habían enseñado cuándo luchar y cuándo hacer una retirada estratégica. Este no era el momento ni el lugar para una confrontación. «Mateo», miré directamente a mi hijo, ignorando a Sofía por completo. «Te quiero. Eso nunca cambiará». «Mamá, por favor, podemos arreglar esto». Las lágrimas se asomaron a sus ojos, pero no se apartó del agarre de Sofía. «Llámame cuando estés listo para hablar. Para hablar de verdad». Hice un gesto para sacar mi cartera, pero Sofía me despidió con la mano. «No te preocupes por la cuenta, Jasiel. Yo me encargo». Por supuesto que se encargaba. Con mi dinero, filtrado a través de la inocencia de mi hijo. Caminé hacia la salida con pasos medidos, asintiendo cortésmente al maître, manteniendo la dignidad que Sofía había intentado arrebatarme. Detrás de mí, oí la voz de Mateo elevándose en una discusión. Las respuestas de Sofía, cada vez más agudas y defensivas. El aire fresco de la noche me golpeó la cara al salir a la calle. La ciudad zumbaba a mi alrededor. El tráfico, la música lejana, la risa de la gente. Gente normal con problemas normales. Ramiro ya tenía la puerta de mi sedán blindado abierta. Me deslicé dentro y me senté un momento antes de que arrancara el motor. Mis manos no temblaban. Mi respiración era estable. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí.
Sofía Vega acababa de cometer el error más grande de su vida. El volante de cuero se sentía sólido bajo mis manos mientras nos alejábamos del restaurante. El tráfico se movía lentamente por Insurgentes, dándome tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Las luces rojas se convirtieron en oportunidades para analizar la crueldad calculada detrás de su humillación pública. Mi teléfono vibró con una llamada. El nombre de Mateo apareció en la pantalla, pero dejé que se fuera al buzón de voz. Ambos necesitábamos tiempo. Había entrado en ese restaurante creyendo que la diplomacia podía cerrar cualquier brecha. Salí sabiendo que Sofía Vega era algo más peligroso que una simple oportunista. En lugar de ir directamente a casa, le indiqué a Ramiro que se dirigiera a mis oficinas en Santa Fe. Era el lugar al que Arturo y yo íbamos cuando había que tomar decisiones difíciles. Desde el piso 50, el horizonte de la Ciudad de México se extendía ante mí, un mar de luces contra la oscuridad. Aquí era donde venía cuando los tratos se torcían, cuando había que hacer elecciones imposibles. El comportamiento de Sofía esta noche no había sido sobre listas de invitados o dinámicas familiares. Había sido una demostración de poder, una declaración pública de que ella controlaba a Mateo por completo. La forma en que lo había sujetado, la satisfacción en su voz. Esas no eran las acciones de una mujer enamorada. Había pasado mi vida leyendo gente en mesas de juntas. Los desesperados hablaban demasiado. Los deshonestos desviaban las preguntas con agresividad. Los verdaderamente peligrosos disfrutaban causando dolor. Y Sofía Vega disfrutaba causando dolor. Mi teléfono vibró de nuevo. Revisé el buzón de voz. Mamá, lo siento mucho. Sofía bebió demasiado vino y está estresada por los gastos de la boda. No quiso decir eso. Por favor, llámame. Necesitamos arreglar esto. Estaba poniendo excusas por ella, reescribiendo la noche para convertir a Sofía en la víctima de las circunstancias, en lugar de la arquitecta de la crueldad deliberada. Había visto este patrón en los negocios. Gente tan invertida en malas decisiones que racionalizarían cualquier cosa para no admitir su error. Pero esto no era un negocio. Era la vida de mi hijo. Miré la ciudad, recordando un consejo de Arturo. A veces, protegerlos significa dejar que cometan sus propios errores. Pero otras veces, significa intervenir, incluso cuando te odien por ello. La pregunta era, ¿qué situación era esta? La agresión defensiva de Sofía sugería alguien con secretos que valía la pena proteger. Sus descripciones vagas de negocios, su estilo de vida lujoso sin ingresos visibles, su hostilidad inmediata. Esos no eran los patrones del éxito legítimo. Tomé una decisión. Proteger a Mateo requeriría métodos que iban más allá de la preocupación maternal. Requeriría las mismas habilidades de investigación que me habían hecho exitosa, la capacidad de descubrir lo que la gente prefiere mantener oculto. No esperaría a que Sofía destruyera la vida de mi hijo desde adentro. A partir de mañana, descubriría exactamente quién era en realidad Sofía Vega. La hacienda de San Antonio, en Cuernavaca, resplandecía bajo el sol de la tarde, sus arcos coloniales enmarcando los jardines exuberantes. Bugambillas blancas caían en cascada desde cada superficie,
y un conjunto de cuerdas tocaba suavemente cerca de la pista de baile, donde Mateo se movía, radiante con su traje de lino. Se veía genuinamente feliz, completamente inconsciente de la tormenta que se acercaba a su día perfecto. Me ajusté el vestido y entré, observando la distribución con el ojo táctico de un estratega. Había sido una noche larga después de salir de la oficina. Había pasado horas activando mi red de contactos, siguiendo rastros de papel y haciendo llamadas estratégicas. La última me había conectado con Isabella Soto, en Monterrey, y todo había encajado con la precisión de una operación militar. Sofía Kay era la reina de la fiesta cerca del bar, gesticulando grandiosamente con una copa de champán, rodeada de admiradores que se aferraban a cada una de sus palabras. Su vestido de diseñador era impecable, probablemente pagado con el dinero de otra persona. La sonrisa confiada, la forma casual en que aceptaba las felicitaciones. Realmente creía que había ganado la confrontación de aquella noche. Tomé asiento en una mesa en la parte trasera, desde donde podía observar todo sin ser el centro de atención. La ironía no se me escapaba. De pie en la boda de mi propio hijo, esperando para destruir la vida de su novia. Los invitados se mezclaban con la elegancia casual que el dinero puede comprar. Ninguno de ellos sospechaba que estaban asistiendo al acto final de un fraude elaborado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del jefe de seguridad de Isabela. «Estamos en posición. Los documentos y la orden están listos». A su señal. El plan era elegante en su brutalidad. Isabela entraría durante el apogeo de la celebración, cuando Sofía se sintiera más segura y tuviera la mayor audiencia. La humillación pública servía a la justicia mejor que la confrontación privada. Sofía Diezas había elegido avergonzarme frente a testigos. Ahora descubriría cómo se sentía ser expuesta cuando más importaba. Mateo giraba en la pista de baile, su sonrisa tan brillante como los candelabros. Por un momento, mi resolución vaciló. Estaba a punto de destruir su felicidad para satisfacer mi necesidad de justicia. Entonces recordé las palabras de Sofía, su crueldad calculada, la forma en que había sujetado la muñeca de Mateo. Esto no era por mi orgullo herido. Era por proteger a mi hijo de una depredadora que lo veía como un medio para un fin. Era una cirugía. Dolorosa, pero necesaria para extirpar un cáncer antes de que lo consumiera todo. Todo en ella era una actuación, desde su encanto practicado hasta su confianza prestada. El cuarteto de cuerdas pasó a algo más ligero y festivo. Los invitados se reunieron alrededor de los novios para las fotografías. Los teléfonos inteligentes capturaban lo que pensaban que era pura alegría. En pocos minutos, esos mismos teléfonos grabarían algo completamente diferente. Isabela debería estar entrando en cualquier momento. Sofía continuó su actuación, completamente inconsciente de que su pasado estaba a punto de colisionar con su presente de manera espectacular. La mirada de Sofía recorrió a la multitud, deleitándose con la atención. Entonces, sus ojos encontraron los míos. Su copa de champán se detuvo a medio camino de sus labios. La sonrisa confiada parpadeó y murió. El rostro de Sofía se transformó de celebración a una furia fría y reptiliana. No empujó a nadie.
Se movió a través de la multitud como si las aguas se abrieran para ella, cada paso silenciando las conversaciones a su alrededor, hasta que se detuvo frente a mí. El conjunto de cuerdas, sintiendo la tensión, vaciló hasta callar. Mateo corrió a su lado, su rostro una máscara de confusión y pánico. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí?» La voz de Sofía fue un siseo bajo y venenoso que cortó el silencio. Creí haber sido perfectamente clara. Permanecí sentada, tranquila, observando su estudiada ira con un desapego profesional. Esto era exactamente lo que había Paul anticipado. Su arrogancia, expuesta para que todos la vieran. «Mamá, por favor, vete», suplicó Mateo, su voz quebrada. «Lo estás arruinando todo». «No», dijo ella, su mano temblando de rabia contenida. «Esta mujer me ha faltado al respeto. Ha faltado al respeto a nuestra relación. Y ahora se presenta sin ser invitada para arruinar nuestra boda». «No me iré», dije en voz baja, mi voz resonando en el silencio antinatural. «Aún no. Primero quiero presentarles a una invitada muy especial. Ha viajado un largo camino para estar aquí». Hice un gesto hacia la entrada principal de la hacienda. Isabela Soto apareció en el umbral. No solo parecía adinerada, irradiaba un poder generacional, la personificación de la élite industrial de Monterrey. No estaba sola. A sus flancos caminaban dos hombres de aspecto serio, con trajes impecables. Su equipo legal. Y discretamente detrás de ellos, dos agentes federales vestidos de civil. Su entrada ordenó un silencio absoluto. La postura agresiva de Sofía se desmoronó. Su rostro pasó del blanco al gris, todo el color drenándose como si fuera un desagüe. Fue el reconocimiento silencioso y visceral de la aniquilación total. «Sofía». La voz de Isabela era tranquila, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. «O cualquiera que sea tu verdadero nombre, te encontré». Los invitados murmuraban confundidos, sintiendo que estaban presenciando algo monumental. Sofía estaba congelada, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Isabela se detuvo a unos metros, cada paso resonando en el patio silencioso. Hizo un gesto a uno de sus abogados. El hombre avanzó, no con una pila de papeles, sino con la autoridad del Estado. Sofía Vega. Su voz era nítida y oficial. En nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera, se le notifica que todos sus activos han sido congelados. Está usted bajo investigación federal por los delitos de fraude organizado y lavado de dinero. Las palabras cayeron como sentencias de muerte. El mundo cuidadosamente construido de Sofía se estaba derrumbando en tiempo real, frente a todos los que importaban en su nueva vida. Mateo jadeó, el ramo de azahares de su solapa cayendo al suelo. ¿Activos congelados? Sofía, ¿de qué está hablando? Los invitados se acercaron, ya sin pretender un desinterés educado. Los teléfonos móviles capturaron cada momento, mientras Sofía miraba fijamente al abogado, como si hablara un idioma extranjero. 2 años, continuó Isabela, su voz resonando en el silencioso salón. 2 años buscándote. Desapareciste con mi dinero. Dejaste un rastro de documentos falsificados y pensaste
que podías reinventarte con el hijo de otra persona. Las rodillas de Sofía se doblaron ligeramente. La confianza del día de su boda se evaporó como la niebla matutina. La mujer que me había humillado hacía menos de 24 horas, ahora parecía un animal acorralado. ¡Sofía! La voz de Mateo se quebró con un horror creciente. ¿Es verdad? ¿Robaste dinero? Pero Sofía no podía responder. Estaba paralizada mientras su fachada se hacía polvo. El abogado de Isabela le entregó a Sofía la notificación oficial. Sus manos temblaban mientras sus ojos recorrían el lenguaje legal que detallaba su ruina financiera. El elegante lugar de la boda se había convertido en un tribunal, con 300 invitados como jurado. El sudor perlaba su frente. Su vestido de alta costura de repente parecía un disfraz, un accesorio en una actuación que finalmente había sido expuesta. Isabela se acercó a mí con una satisfacción profesional. «Casiel, gracias». Me extendió la mano. Tu red de contactos fue invaluable para localizarla. La justicia debía ser servida, Isabela. Respondí simplemente, estrechando su mano. Y las deudas pagadas. Las palabras resonaron en el salón, explicando todo y nada a los confundidos invitados. Mateo estaba paralizado, sus sueños de boda esparcidos a sus pies. «Sofía, por favor, dime que esto no es verdad», susurró Mateo, con la realización amaneciendo en su voz. «La boda, la galería, mi traje. ¿De dónde vino el dinero?» El silencio de Sofía lo respondió todo. Su identidad cuidadosamente construida se estaba desintegrando, dejando atrás solo la verdad de lo que realmente era. Una ladrona que había usado el amor de mi hijo como tapadera para sus actividades criminales. El maletín del abogado se cerró con un chasquido decisivo. Los agentes federales avanzaron discretamente. La recepción de la boda se había derrumbado por completo. Miré a mi hijo, todavía devastado, pero ahora entendiendo que su matrimonio estaba construido sobre mentiras y dinero robado. El dolor en sus ojos era profundo, pero debajo de él y él vi los primeros destellos de reconocimiento. Su madre no había estado tratando de controlar su vida, sino de protegerla. «Mateo», dije en voz baja, acercándome a donde estaba, congelado entre las flores esparcidas. Le entregué el dossier que mi equipo había preparado. «Lamento que tuviera que ser de esta manera». Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. «Tú lo sabías. Sabías lo que era». Sospechaba. Investigué. Encontré a Isabela. Toqué su hombro suavemente. A veces, proteger a las personas que amamos significa hacer cosas que no entienden hasta más tarde. Sofía finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro roto. «Mateo, puedo explicarlo. Es todo un malentendido. Iba a devolverlo». «¿Con qué dinero?», interrumpió fríamente Isabela. «No tienes negocios legítimos, ni ingresos reales, ni activos, excepto los que has robado a otros». La verdad pendía en el aire. El imperio de mentiras de Sofía se había derrumbado en menos de 10 minutos. Isabela y yo caminamos juntas hacia la salida. Nuestro negocio había concluido. Detrás de nosotras, la elegante recepción de la boda continuaba su transformación en algo parecido a la escena de un crimen.
La justicia había sido servida con una sincronización perfecta y una eficacia devastadora. El viaje de regreso a casa se sintió diferente. Las calles familiares de la ciudad parecían más tranquilas, como si la propia ciudad supiera que se había hecho justicia. Llegué a mi penthouse y me senté un momento, revisando los eventos de la tarde, con la satisfacción de quien acaba de cerrar el trato más importante de su carrera. Dentro, el silencio se sentía productivo en lugar de vacío. Fui directamente a mi oficina en casa, donde los contratos de la boda y los documentos financieros esperaban en pilas ordenadas. Mi primera llamada fue a mi banquera privada en Ginebra. Jasiel, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarte? Marcela, necesito de tener una transferencia programada para mañana. 3 millones de pesos para eventos de lujo Cuernavaca. Por supuesto. ¿Tienes el número de referencia? Leí el número de confirmación de mis notas, escuchando los clics de su teclado, mientras localizaba la transacción. La encontré. Estaba programada como pago final por servicios de boda. ¿Cancelo la transferencia completa? Sí, Marcela. La transferencia completa. Los contratos han sido anulados por fraude. Lo gestiono de inmediato. Recibirá una confirmación por escrito en menos de 1 hora. La eficiencia se sintió satisfactoria. Sin preguntas, sin juicios. Solo un servicio profesional manejando una necesidad de negocios legítima. Lo siguiente no fueron las llamadas a los proveedores. Eso sería trabajo de mi equipo legal. Mi jefe de gabinete, el licenciado Morales, se encargaría de ello con una precisión quirúrgica. Cada proveedor recibiría una notificación formal. Contratos anulados por vicio de consentimiento y fraude. Dirijan cualquier reclamación legal a la señorita Sofía Vega y sus representantes legales. El impacto financiero total golpearía cohería a Mateo con una fuerza brutal. Se despertaría al día siguiente enfrentando las realidades financieras que nunca había experimentado. Demandas de proveedores que su fraudulenta prometida no podría pagar con dinero robado. Pero a veces, para proteger a tu sangre, debes dejar que sientan el frío del mundo real. Mi teléfono sonó mientras organizaba los documentos de la confirmación bancaria. En la pantalla, Mateo. Miré el nombre por un largo momento. Luego dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Necesitaba tiempo para entender la verdadera naturaleza de la mujer con la que casi se casa. Esta noche probablemente todavía estaba furioso conmigo por haber arruinado su boda. Mañana quizás empezaría a comprender que lo había salvado de algo mucho peor. El teléfono volvió a sonar antes de que terminara de archivar las confirmaciones. El nombre de Mateo apareció, desapareció cuando no respondí y volvió a aparecer 3 minutos después. Me trasladé a la sala de estar y me serví un tequila reposado, solo. Me instalé en mi sillón de piel favorito con las noticias financieras de fondo. El peso fluctuaba. Una nueva ley de inversión se debatía en el Congreso. El mundo seguía girando. El teléfono sonó de nuevo. Mateo. Bebí un sorbo, escuchando el análisis del mercado de valores, tratando de recordar si tenía alguna junta el fin de semana que pudiera verse afectada por la crisis familiar. El jardín de la azotea necesitaba atención, pero eso podía esperar. 15 minutos después, otra llamada, y luego otra.
El patrón se volvió predecible. Cada 5 o 10 minutos, el nombre de Mateo iluminaba la pantalla. Me encontré contando. La 7ª llamada durante las noticias nacionales. La 8ª durante un corte comercial. La 9ª cuando regresó el presentador local. A las 10, la cuenta había llegado a 22. Apagué la televisión y puse un documental sobre la arquitectura de Luis Barragán, encontrando las líneas limpias y los espacios serenos, más pacíficos que el drama que se desarrollaba a través de mi teléfono. Incluso la dura geometría del concreto parecía más simple que las relaciones humanas. La llamada número 31 llegó durante imágenes de la casa Gilardi. La desesperación era palpable, incluso sin responder. Intervalos más cortos entre intentos. El teléfono apenas en silencio antes de volver a sonar. La llamada 44 llegó a las 11:07. Apagué todo y comencé mi rutina nocturna. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas conversaciones. Esta noche, Mateo estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, que las prometidas fraudulentas conllevan costos inesperados, que la independencia no es una declaración, sino una conquista. Y a veces, la conquista comienza con la ruina. En la cama, puse el teléfono en modo silencioso y lo coloqué boca abajo en la mesita de noche. Tendría que resolver esta crisis por sí mismo, sin el rescate financiero de su madre. A veces, lo más amoroso que un padre puede hacer es negarse a contestar el teléfono. 3 meses después, estaba sentada en un juzgado del reclusorio norte, viendo a Sofía Vega recibir su sentencia. La mujer que me había desafiado con tanta confianza ahora parecía 20 años mayor. Sus trajes de diseñador reemplazados por el uniforme beige de la prisión. Su arrogancia aplastada por el peso de múltiples condenas por delitos federales. La acusada es sentenciada a 10 años de prisión y a pagar la restitución total a las 17 víctimas identificadas en este caso, anunció el juez, con una finalidad profesional. Isabela Soto se inclinó desde el banco a mi lado. 17 víctimas en total. La investigación descubrió mucho más que solo mi caso. Sofía había construido toda una empresa criminal sobre el encanto y la credibilidad prestada. El alcance de su fraude hizo que el escape por los pelos de mi hijo pareciera aún más milagroso. Afuera del juzgado, Isabela me estrechó la mano con genuina gratitud. Nunca la habría encontrado sin tus recursos, Gasiel. Gracias por llamarme esa noche. La justicia debía ser servida, respondí. Las mismas palabras que había usado en la boda de Mateo. Aún se sentían apropiadas. Me quedé en los escalones del juzgado, observando el tráfico de la tarde, preguntándome si mi hijo estaba listo para reconstruir nuestra relación. Esa tarde, él vino a mi oficina. No llamó, simplemente apareció. Su voz sonaba diferente, más vieja, más cautelosa, pero sin la ira defensiva que había esperado. «Mamá, pensé que era hora de que habláramos». «He estado esperando», respondí, indicándole que se sentara. Hubo una pausa. Me enteré de las otras víctimas. 17 personas, mamá. Robó a 17 familias. Lo sé. Estuve en su sentencia hoy. ¿Estuviste allí? Otra pausa, más larga esta vez.
Yo debería haber estado, pero no pude enfrentarme a verla de nuevo. No tienes que volver a verla nunca más. Los proveedores, los abogados, los últimos 3 meses han sido un infierno. Ahora entiendo lo que hiciste y por qué. Su voz se quebró ligeramente. Lamento no haber escuchado tus advertencias. Ven a cenar a casa mañana, dije. Tenemos mucho de qué hablar. La noche siguiente, Mateo llegó a las 6 en punto. Se veía cansado pero más fuerte, como alguien que había sobrevivido a una prueba y aprendido lecciones importantes. Me salvaste de ser la víctima número 18, dijo mientras nos sentábamos a cenar. Yo protejo el legado de los reyes, respondí. Y tú eres ese legado. Levantó su copa de vino. Por la sabiduría ganada a través del desastre. Hablamos hasta casi la medianoche sobre la confianza, la independencia, la responsabilidad y la diferencia entre apoyar a alguien y permitir sus errores. Mateo había pasado 3 meses descubriendo cómo era la vida sin la red de seguridad de su madre, y la experiencia le había enseñado más sobre la autosuficiencia que cualquier sermón. «Te lo voy a devolver», dijo mientras recogíamos los platos. «Cada peso. De los proveedores, de los gastos, de la boda. Todo. Puede que me lleve tiempo, pero te lo pagaré todo». «No», le dije. «Conserva tu dinero. Considera ese costo como la matrícula para una lección invaluable en el negocio más importante de todos. Juzgar el carácter de las personas». Me abrazó entonces. Un abrazo de verdad. Por primera vez desde antes de conocer a Sofía Vega. La justicia había sido servida. Los lazos familiares se habían puesto a prueba y fortalecido. Y mi hijo había salido más sabio, más independiente y, finalmente, a salvo de la encantadora depredadora que casi había destruido su vida.